Hola gente. Bien, hoy vamos a hablar sobre la psicopolítica desde la visión del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. La primera edición del libro que lleva ese nombre, Psicopolítica, habría salido en el año 2000 y luego tuvo reediciones en años posteriores. Si tuviéramos que empezar haciendo una definición simple e introductoria del concepto de psicopolítica, podríamos decir que es una forma de hacer política que se basa en entender la psicología humana de la manera más profunda posible. Los nuevos medios que permitirían ese entendimiento serían los tecnológicos electrónicos, como por ejemplo el teléfono móvil, que a su vez está acompañado por el uso de redes sociales y sus algoritmos. El objetivo de este modo de hacer política sería justamente entender la mente humana para poder pronosticar, anticiparse a sucesos, a modas, a tendencias en el pensamiento y en definitiva, de ese modo se podría controlar mejor a la población. Ahora, esa forma de control tiene peculiaridades que son muy propias de los tiempos actuales. Tal vez lo primero que podría decirse es que el poder que ejerce ese control no reprime la libertad, sino que la explota. El sujeto controlado se cree libre porque se introduce en su cabeza la idea de que en el modelo en el que vive puede realizarse mediante la optimización y el rendimiento personal. De esa forma termina casi que explotándose a sí mismo, muchas veces sin siquiera tener un amo que lo vigile. Cada uno de nosotros sería individualmente un proyecto de sí mismo, por uno mismo y para sí mismo. Tal vez es por esto que Byung-Chul Han menciona en varias partes del libro que el tipo de poder que actualmente tiene el control sería neoliberal. Este tipo de dominio da lugar a una dominación no vista, camuflada. Las mayores expresiones de la búsqueda de optimización personal y de obtener el máximo rendimiento podrían ser las técnicas de coaching, junto con todo este tipo de ambientes que sirven para obtener motivación, superación personal o que enseñan cómo exprimir bien el día, además de los ambientes de autoayuda que servirían sobre todo para tapar ciertas partes oscuras de la mente. Hoy por hoy, los llamados pensamientos negativos son casi que los nuevos pecados. Según el autor, entonces, la verdadera realización se daría cuando existe la posibilidad de coexistir satisfactoriamente. Habría un componente personal, porque es tarea de uno el entender cosas de la vida, el madurar y el crecer, pero también hace falta una comunidad que le dé sentido a todas esas cosas y en donde, en definitiva, haya una realización en conjunto. La idea de que solo individualmente podemos llegar a una liberación, en realidad solo es una forma de cosificación del individuo en la que la única liberación que se logra es la del sistema dominante. Si cada uno está solo y enfocado en uno mismo, siendo casi que el proletario y el burgués en simultáneo, es muy difícil que se pueda formar un nosotros, es decir, una comunidad organizada donde se pueda llegar a algo en conjunto. En el modelo en el que vivimos, el trato entre individuos termina pareciéndose más a un contrato entre empresarios que tiene que tener mucha ganancia, poca o ninguna pérdida y en donde el prójimo no interesa demasiado. Visto y considerando que el contexto actual tiene esas características, es muy difícil que se puedan formar condiciones para elegir políticos satisfactoriamente. El votante fue reducido a un consumidor que observa las cosas con inmediatez, se queja y termina agachando la cabeza. Involucrarse por completo lleva tiempo, es una tarea que se realiza con lentitud y en el modelo en el que estamos se estimula la rapidez, la emoción y la inestabilidad. Este es uno de los motivos por los cuales el votante se parece tanto a un consumidor. Todo este escenario que venimos describiendo está perfectamente encapsulado en el uso de medios digitales como por ejemplo el teléfono móvil con las redes sociales. El individuo vuelca una enorme cantidad de datos en una red social que en otro tiempo hubiera preferido mantener en privado. Ustedes piensen que antiguamente, hace no tanto tiempo, cuando una persona sacaba fotos, las guardaba en un álbum personal y era algo que quedaba, por ejemplo, dentro de la familia. Ahora casi que cuando una persona saca una foto ya está pensando en que va a ser vista por mucha otra gente como si uno fuera una figura pública.
Todo esto sucede teniendo Internet una impronta de libertad. Las páginas, las redes, supuestamente nos permiten tener acceso a todo y expresar todo lo que queremos. El usuario promedio se desinterioriza. Se podría decir que convierte a lo privado en público, y ese exhibicionismo, esa transparencia constante, es la que da lugar a la psicopolítica, a la capacidad de hacer política entendiendo pensamientos, tendencias o preferencias desde lo que se publica. Es un nuevo panóptico que, a diferencia del panóptico que describe Bentham o Foucault, ya no es visual, sino que es digital y por lo tanto también es psicológico. En ese contexto, el poder no quiere obligarnos a guardar silencio, sino que quiere que expresemos todo lo que se nos ocurre, que mostremos todos los lugares donde vamos y que hagamos públicas todas nuestras características. Antes, el concepto de control exigía silencio, reclusión, obediencia, disciplina y represión. Era un biopoder, porque ejercía el control sobre lo físico, sobre los cuerpos. El psicopoder actual prefiere que todo se exprese, especialmente en el ámbito digital, porque así puede tener datos y los datos permitirían pronosticar, medir y registrar de una forma exacta y llevar adelante formas de política equivalentes a todo lo que se recopila. Nuestra forma de tratarnos entre nosotros y de entender la vida en general pasó a estar en un modo lúdico, de ahí que el expresar todo sobre uno mismo sea visto con buenos ojos y el fomentar la emoción sea más entretenido que el uso de la lógica para entender sucesos. Así es como el ocio fue acaparado por el sistema, cuando en teoría tenía que ser lo contrario en los momentos de trabajo. Y de toda esta situación podemos ver que se termina aprovechando tanto el Estado como el mercado. Los dos salen favorecidos de tener frente a ellos un individuo desinhibido que todo lo muestra. Bien, como conclusión yo diría lo siguiente. Primero, que este es un libro fácil de entender, es corto. Byung-Chul Han tiene una virtud, que es que sabe sintetizar, pero sin perder contenido. Por otro lado, creo que quienes hayan estado atentos a las diferenciaciones que hay entre 1984 de Orwell y Un mundo feliz de Huxley, también van a entender muy bien el contenido del libro y del video. De hecho, en el libro se menciona un par de veces a Orwell y su obra y las características que tenía y las diferencias que tendría con el modelo presente. Por otro lado, creo que un tema que hay que tomar con, digamos, sabiendo distinguir matices, es al que trata sobre la optimización personal y el rendimiento personal. Porque en algunos videos de YouTube de otros canales, cuando yo le estaba dando vuelta a esta idea y todavía no me había encontrado con el libro de este autor, traté un poco de dejar un mensaje explicando eso y me di cuenta de que siempre se pasa a entender como que uno está proponiendo no hacerse responsable de sus actos o incluso victimizarse, y creo que en este libro eso está bien explicado, matizado, porque no es una propuesta de no moverse, sino que la responsabilidad individual sigue presente, pero también hay que saber ver el entorno, porque las personas no somos totalmente individuales, sino que también somos sociales al mismo tiempo. De manera que, bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.